Bienvenido al módulo número 6 del curso de Microsoft Excel. En este módulo vamos a ver cómo ordenar, cómo filtrar y cómo graficar en Excel. Teniendo cualquier tabla en Excel, puedo seleccionar la tabla, bien, ir a la opción ordenar y filtrar y aquí aparece la opción ordenar la tabla. Automáticamente toma la primera columna para ordenar. Digamos, si quiero tener más control sobre esto, puedo ir a datos, bien, y elegir la opción ordenar. Cuando aparece la opción ordenar, la primera fila es tomada como encabezado, por lo tanto aparece acá tildado mis datos tienen encabezado. Si esto no llegara a ser así y no tengo una primera fila, por ejemplo, con el apellido, el nombre, total de encabezado, lo destildo y acá voy a tener que ordenar por nombre de columna. Así que es útil en la primera fila tener los nombres de los encabezados. Bien. Luego de hacer esto, elijo el campo para ordenar. Bien, acá voy a elegir el campo total, voy a ordenar por los que más vendieron. Acá en este caso dice cuál va a ser el criterio, van a ser los valores. Y voy a cambiar el criterio de ordenación de mayor a menor. Bien, o sea que me ordene los que más vendieron arriba. Acepto y acá tengo el orden de acuerdo al total, ¿sí? Entonces es importante, si uno lo hace desde datos, clic en ordenar y de aquí mismo puedo especificar los órdenes. Si quisiera ordenar por más de una columna, cada vez que ordeno, en este caso, me va a desacomodar el orden anterior. Salvo que agrego otro nivel de ordenamiento en el cual primero ordeno por total, vamos a hacer de mayor a menor, y luego puedo ordenar por apellido, por ejemplo de la A a la Z. Bien, hago esto así y aquí solamente va a ordenar los que se repiten, digamos, un orden queda subordinado al otro. Por apellido me va a ordenar solamente cuando se repite el total, por eso está Ferrara antes que Sáez. Bien, insisto, vuelvo a mirar esto, selecciono en el orden, tenemos primero por total y solamente de mayor a menor, y solamente cuando el total sea igual va a utilizar el segundo criterio de apellido y nombre. Bien, así que un criterio queda subordinado al otro. Bien, eso con respecto al orden. Con respecto a filtraje, bien, voy a usar otra tabla, la de productos, serie de productos de distintos orígenes. Si yo quiero aplicarle filtros, que me va a servir para hacer consultas a una planilla de cálculo, voy a activar desde la solapa datos la opción filtro. Esto lo que hace es, en la primera celda de cada fila, genera una flechita donde yo puedo elegir los datos a filtrar. Supónganse que quiero filtrar y ver solo los datos de Brasil, haré clic en la flechita y selecciono solo los datos de Brasil. Destildo esta, seleccionar todo, tildo Brasil y acepto. Y tengo filtrado los datos de Brasil. Fíjense en que me aparece el icono de filtrado en esa celda. Una vez que está filtrado Brasil, podría filtrar por el stock. Podría decir que me filtre aquellos que tienen más de o menos de 30 de stock. Entonces puedo ir a stock, bien. Acá no me va a servir esto seleccionarlo manualmente, sino que voy a aplicar un filtro de número. Bien, entonces como dije, los que sean menores que 30 y acepto. Bien, entonces ahí ya tengo dos columnas filtradas. Esto es una manera ágil y rápida de obtener consulta. Acá primero filtré por origen y después filtré por el stock. Quiero hacer otro tipo de filtro, voy a deshabilitar la opción filtros, la vuelvo a habilitar. Para empezar de nuevo, voy a filtrar, supónganse, los de Argentina y los de Brasil. Entonces voy a ir a origen, lo podría hacer acá manualmente, pero si tengo muchos países y quiero trabajar con más cuidado, puedo hacer un filtro de texto y que, es decir, cuando sea igual a Brasil o, ¿no? Porque si pongo I no me va a traer ninguno, ¿no? Si pongo I y le pongo que sea igual a Argentina, yo ahí le estoy diciendo que la misma celda tiene que ser igual a Brasil y a Argentina, entonces me va a devolver que ningún dato filtrado. Así que voy a corregir eso. Bien, es igual a, voy a decir Argentina, o igual
a Brasil. Bien, para que me traigan los dos, ¿no? Los Argentina y Brasil. Luego de esto puedo aplicar otro filtro, por ejemplo, como había hecho el stock. O sea, que los filtros, ya sea marcándolos o creándolos, de acuerdo si es texto o de acuerdo si es número, lo puedo personalizar y elegir cualquiera de las opciones que me da para filtrar. Supónganse, voy a volver a sacar, cada vez que hago un filtro lo marco para quitarlo y luego lo vuelvo a aplicar para introducir un nuevo criterio de consulta. Supónganse, voy a stock, filtro de número, 10 mejores, y le digo que los que tienen stock más bajo, inferiores, los 10 elementos de stock más bajo me los filtro. Acepto y ahí me trajo los 10 más bajos en stock. Bien, vuelvo a hacer aquí. También, en vez de sacar el filtro, podría decir, bueno, borrar filtro de stock, me elimina todos los filtros del stock para poder seguir trabajando, ¿sí? Hago otro de texto. Vamos aquí, filtrar de texto. Los que comienzan con la letra E, por ejemplo. Comienza por la letra E. Acepto y ahí me trae los de Estados Unidos, Ecuador. Bien. Vuelvo a hacer aquí, puedo borrar filtro. Hago otro con número, vuelvo acá, filtrar número, los que sean, por ejemplo, entre. O sea, cuando el stock es mayor o igual a 10 y menor o igual a 50, acá armé con el i, porque ahora sí no son contradictorios, que sea mayor o igual a 10 y que sea menor o igual a 50, acepto y ahí tengo los productos filtrados con esas características. Si después del stock quiero filtrar el origen, lo podría hacer. Acá el orden no altera los resultados. De alguna manera, sobre los datos que se van filtrando, siempre puedo aplicar nuevos filtros. Ahora podría hacer solamente los que de Argentina, que cumplen esa condición. Y ahí tengo datos filtrados. Observen que las filas, bien, no son más consecutivas, sino que de alguna manera resultan vistas solo las filtradas. Bien, no hay que asustarse que los datos no desaparecen cuando son filtrados, basta con hacer clic en el filtro y se desactiva y vuelven a aparecer todos los datos. Bien, sino también para la hora de filtrar es útil hacerse una copia de la hoja, que eso lo podrían hacer desde aquí abajo, botón de derecho, mover o copiar y decirle que creamos una copia, mover al final, aceptamos y podríamos trabajar sobre esa hoja la parte de filtros. Bien, entonces podemos mantener determinados filtros y en otra hoja mantener los datos originales. Bien, bueno, por último quedaría el tema de los gráficos. Los gráficos básicamente podríamos agruparlo en dos grandes tipos. Uno serían los gráficos que de alguna manera vamos a representar datos a lo largo de un tiempo, y otro tipo de gráfico que podemos representar datos comparativos, ¿no? Entre una votación, una serie de resultados o una serie de ventas entre varias personas. Voy a tomar en este caso las ventas de una serie de vendedores. Voy a elegir el vendedor y el valor. Bien, me limito solamente desde el primer nombre hasta el último. Voy a ir a la solapa insertar. Bien, acá tengo la serie de gráficos de cada tipo, tengo varias alternativas. Voy a elegir en este caso el circular. Elijo acá el circular seccionado. Clic acá y ahí obtengo el gráfico. Bien, para cada persona representado el total, ¿no? Lo que tienen los gráficos es que si yo hago cualquier tipo de modificación al valor, imagínense que acá está en Juan Manuel, lo pongo 150.000, bien, automáticamente se me va a actualizar el gráfico porque responde a los datos, ¿no? Este gráfico podría tener diferentes características que las podemos dar desde el diseño, bien, en lo que es colores, también en lo que es incorporar porcentajes, ¿sí? Ahí queda un poco desorganizado porque son diferentes porcentajes. Y después, desde la selección de datos,
también podría trabajarlo de una manera más analítica, inclusive eliminando o quitando determinados elementos. Bien, este sería un tipo de gráfico, ¿no? Acá me aparece el título del gráfico, también lo puedo ver. Pongo ver ventas del año, ¿sí? El otro tipo de gráfico, los gráficos con una imagen, así que le pueden hacer un clic al gráfico y eliminarlo. Otro tipo de gráfico podría ser el que representa una serie de valores a lo largo del tiempo. Entonces, en este no hace falta seleccionar específicamente los valores, sino que puedo tomar la tabla completa, con los títulos inclusive, ir a insertar, ir a línea y ver los gráficos expresados en línea, en una línea de tiempo. Bien, en este caso tengo ventas de café, un solo elemento, una sola serie expresada día por día en una quincena de cuánto fueron las ventas. En estos gráficos lo hay que tener cuidado que los datos sean más o menos parejos, porque si yo acá sin querer pondría 150.000, fíjense que se pierde la relación con respecto a los otros, ¿no? En un gráfico tendría que estar todos más o menos dentro de un margen donde se pueda expresar ese gráfico. Si uno quisiera incorporar otra serie, digamos ventas, vamos a ponerle acá, vamos a quitarle ventas de café, en este caso vamos a agregar ventas de té y vamos a incorporarle también valores. Voy a cargarlo rápidamente acá, copio algunos de estos más o menos para hacerlo más rápido. Bien, y yo tengo el gráfico. Con tener el gráfico hecho y simplemente desde aquí, si son consecutivas, arrastrar a la serie que sigue, la serie se incorpora automáticamente en el gráfico en términos comparativos. Si uno lo quiere hacer, no están consecutivas por algún motivo, lo quiere hacer más analíticamente, bueno, como habíamos dicho hace un ratito, puedo ir a seleccionar datos, ¿no? Esta es una serie, puedo agregar otra serie, bien, el nombre de la serie lo voy a tomar de la celda que corresponde y los valores los voy a seleccionar manualmente de aquí. Acepto y la serie la tengo incorporada. Bien, o sea, si son consecutivas sería fácil solamente arrastrando, inclusive para quitarla también, desde aquí, y si no lo tengo que hacer desde la opción de diseño, siempre seleccionando el gráfico, diseño, seleccionar datos y de aquí poder trabajar agregando o quitando series, ¿no? Inclusive de aquí también podemos quitar o editar las series. Bueno, hasta aquí llegamos con los temas de gráficos y los despido hasta el próximo curso. Hasta luego.